Muy buenos días, querida familia, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Nos sentimos súper contentos, súper alegres por poder compartir nuevamente con ustedes una porción más de la Parashá. Así que bueno, les invitamos a que nos puedan acompañar en este tiempo en la Parashá número 21, que es la correspondiente a esta semana. Shabbat Shalom, bendiciones para todos. Seguimos avanzando, no nos detenemos. Estamos sumamente contentos porque en todo este tiempo nos hemos sumergido, hemos dispuesto nuestro corazón para introducirnos en la Torá del Eterno, y también estamos sumamente contentos porque falta todavía. Apenas vamos por la número 21. Así que aún nos queda mucho camino por recorrer. Les invito a que estén con nosotros cada semana, ya que no nos detendremos, seguiremos enseñando y usted podrá escuchar y aprender todo lo que el Eterno Dios nos dé durante estas 54 porciones que vamos a estar estudiando en todo este año. Bien, como lo dijo mi esposa, vamos por la número 21. Tiene por nombre Kitisa, al censar, o cuando censes, o cuando hagas censo. Comprende el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Es un poquito más larga que la porción de la semana anterior. Bien, antes de iniciar, capítulo 30, verso 11, debemos recordar, y es necesario para estar ubicados en todo el relato que nos viene dando el Eterno en la Torá, y es que Moisés aún se encuentra en el monte, aún se encuentra conversando con el Eterno Dios, luego de que el pueblo no quiso escucharlo, sino que Dios hablara con Moisés y Moisés con el pueblo. Al Eterno le pareció bien y él subió y duró 40 días en el monte. Aún están dentro de estos 40 días. El Eterno ya le ha hablado sobre el tabernáculo, todos los materiales para la construcción del tabernáculo. Luego le habló del sacerdocio, todos los materiales para las vestiduras sacerdotales. Habló algo más sobre el tabernáculo, el altar del incienso, y ahora va a culminar en relación a lo que debía hacerse para aún el servicio del tabernáculo, ya que también tenemos la fuente de bronce o la pileta de agua para lavarse, cuando debían presentar la expiación luego del censo, como lo inicia la porción. Y el acontecimiento entonces cuando Dios lo manda a descender del monte. Ahí termina el contexto de Moisés arriba con el Eterno, y le damos aquí entonces la continuidad y la ubicación. Iniciamos entonces capítulo 30, verso 11. El Eterno le dice a Moisés: cuando censes, o cuando hagas este censo a los hijos de Israel, de aquellos que serán empadronados, dice la versión textual, entonces cada uno pagará el rescate de su alma al Eterno al ser censados o empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Esto es lo que ha de dar todo el que pase por el censo: medio ciclo según el ciclo del santuario, y el ciclo iba a ser de 20 jeras. Medio ciclo será la ofrenda para el Eterno. Todo el que pase por el censo de más de 20 años pagará la ofrenda al Eterno. Luego sigue diciendo en relación a las especificaciones para este censo. Es decir, este medio shekel o medio ciclo debía pedirse para realizar el censo del pueblo. Eso iba a evitar la mortandad de todo el pueblo. Ya vamos a explicar por qué. Debía ser medio shekel de acuerdo al shekel de santuario, o el ciclo, que es la traducción que tiene la versión textual. El censo sería para los hombres mayores de 20 años, o mejor dicho, de 20 años en adelante. Los que fuese capaz de salir a la guerra también era de 20 años en adelante. ¿Qué más dice? Dice que no se debía ni aumentar ni disminuir de acuerdo al mandamiento del Eterno Dios. Y que el dinero era tomado para el servicio del tabernáculo. ¿Por qué dice no se debía aumentar ni disminuir? Porque el Eterno deja dicho que ni el rico iba a aumentar, por ser rico iba a pagar más, ni el pobre iba a disminuir, que por ser pobre iba a pagar menos.
Dice el verso 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, muy importante, y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión, y será para los hijos de Israel como memorial delante del Eterno para hacer expiación por vuestras almas. ¿Por qué dice esto que no iba a ser, que esto evitaría la mortandad y sería para las expiaciones? Bien, el Eterno le dijo a Abraham que la descendencia iba a ser tan numerosa que no podría ser contada o no iba a ser contada. Entonces, que se contara al pueblo era quebrantar esta palabra del eterno Dios. Por lo tanto, vendría mortandad como consecuencia de quebrantar esa palabra. ¿Cómo se iba a evitar esto? Con el medio shekel o el medio ciclo. Esto iba a evitar que hubiese mortandad. ¿Por qué? Porque lo dice el Eterno, este iba a ser el dinero para la expiación. Es decir, había un pago de redención para evitar la muerte al contar o al censar al pueblo. De esta forma entonces entendemos por qué se evitaría la mortandad y por qué no hubo mortandad. A diferencia de un caso muchos años más adelante en la historia, en la época del rey David, cuando él, claro, también por el eterno Dios que lo puso en el rey David, quiso censar al pueblo y vino mortandad sobre el pueblo. Ya lo vamos a ver. Entonces, la expiación por el censo. ¿Por cuál motivo el Eterno pide medio shekel y no uno completo, un shekel completo? Y es que también el medio shekel habla de nosotros, porque también es un diseño incompleto, ya que es reflejo del diseño que el eterno Dios le mostró a Moisés en el monte. Dijo que de acuerdo a lo que le mostró en el tabernáculo celestial o en los cielos, él iba a replicar ese diseño sobre la tierra en el tabernáculo temporal. Entonces eso nos habla también de una imperfección, de estar incompleto todo el diseño del tabernáculo. Pero también habla de nosotros ese medio shekel, ya que el eterno Dios, o a través del Mesías, Él iba a hacernos completos delante del eterno Dios. Él también como sustitución, como pago por nosotros, pero también al hacernos uno con Él, nos hacemos completos delante del eterno Dios. Eso nos habla también de la triple estructura de la vieja naturaleza que había en nosotros. ¿Cuál es esta triple estructura? Lujuria, rebelión y soberbia. Ahora tenemos una nueva naturaleza en Yeshua, que es sacerdotal, gubernamental, que es delante del eterno Dios. Estamos completos. Bien. Seguimos entonces en el verso 30-15 dice, lo repito, el rico no dará más ni el pobre dará menos que medio shekel cuando den la ofrenda al Eterno para expiación por sus vidas. ¿Por qué esto? Porque para el eterno Dios todos tenemos el mismo valor, no hace distinción ni hace preferencia entre el rico o el pobre. En muchas ocasiones el Eterno le dice al pueblo de Israel que no olvidarán ni a la viuda, ni al huérfano, ni a los pobres tampoco, y de hecho dejó ciertas regulaciones que las vamos a estudiar en relación a aquellos pobres. Pero la posición económica no iba a definir un valor, no iba a definir el valor de las personas, que por ser rico iba a tener mayores preferencias o iba a ser salvo más rápido, o por ser pobre iba a ser discriminado. Es decir, el sistema del mundo nos enseña a valorar a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Dime, en el mundo se dice, dime qué tienes, te diré quién eres. En sí ese es el principio o el sentido o la base del trato a las personas. Por eso también vemos mucho clasismo, no tanto ya el tema ha sido el racismo como tal, aunque aún se menciona en el mundo, pero también ha habido una brecha bien marcada del clasismo, donde si tienes puedes entrar a ciertos lugares, si no tienes o no perteneces a una asociación o un club, no puedes entrar por tener bajos recursos o qué sé yo. Pero para el eterno Dios no es así, Él no hace distinción. Claro, Él entrega una medida a cada persona de acuerdo a lo que va a administrar y es responsable de eso que le ha sido entregado, de administrarlo correctamente delante del eterno Dios.
A uno se le da más, a otro se le da menos, pero delante del Eterno es lo mismo. Es una función de administración para Él. Bien, seguimos entonces y mencionamos la comparación entre los censos de Moisés y David que acabo de decir. A Moisés el Eterno Dios lo dirige a hacer el censo, pero a David él decide hacer el censo. Los generales incluso le refutaron de por qué iba a ser tal hecho de contar al pueblo, pero David insistió con ellos. Está en 2 Samuel 24. Moisés siguió las instrucciones del Eterno Dios luego para realizar este censo. David no siguió las instrucciones. ¿Por qué Moisés sí las siguió y David no? Porque Moisés pidió al pueblo este medio shekel. David no pidió al pueblo este medio shekel, solamente los contó. ¿Cómo se hizo? Recordemos y no olvidemos el contexto. El Eterno solo le está dando las instrucciones a Moisés cuando censes. Aún no los había censado, iba a ser más adelante, pero así van a proceder. Entregarán medio shekel, cada uno por cabeza, de 20 años en adelante. Esas fueron las instrucciones y así lo hizo Moisés. Cuando se censó al pueblo en el desierto, no se contaron las personas, se contaron los shekel que fueron entregados. Así se supo cuántas personas había de 20 años en adelante. En el caso de David, con sus generales, ellos recorrieron toda la tierra de Israel y contaron las personas mayores de 20 años, los que podían salir a la guerra, no los shekel, no el pago de la expiación, para que no hubiese mortandad. De esta forma, ¿qué pasó con Moisés? Se evitó la plaga, es decir, evitó la mortandad, pero en David sí trajo la plaga. Hubo 3 consecuencias que el Eterno Dios puso a escoger a David, que iba a venir sobre su pueblo por no cumplir este mandamiento o estas regulaciones en la Torá, que debían dar medio shekel y todo lo que leímos. Veamos el texto, 2 Samuel 24, versos 13 y 14 dice: y Gad fue a David, era un profeta que estaba cercano a David, y se lo hizo saber diciéndole la voluntad del Eterno Dios. Le dijo: te sobrevendrán 7 años de hambres en tu tierra, huirás 3 meses delante de tu adversario mientras te persigue, o habrá 3 días de peste en tu tierra. Decide ahora y mira qué he de responder al Eterno, al que lo envía. El Eterno le dio a escoger estas 3 consecuencias por haber censado al pueblo o por haber contado al pueblo quebrantando el mandamiento. Y David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos del Eterno, porque muchas son sus misericordias, que caer en manos de los hombres. ¿Qué corazón tenía David? Ya que él, luego de que le trajeron el número de los contados, él dice que hubo remordimiento en su corazón y él se arrepintió, oró al Eterno y le dijo: perdona mi iniquidad por haber hecho esto, es decir, por haber censado al pueblo. Aún así el Eterno le dijo: pero vendrán 3 consecuencias sobre ti, escoge una sobre la cual yo la activaré o la traeré. David escogió estos 3 días de plaga sobre su gente y dice que murieron 70,000 hombres, que murieron 70,000 personas. Pero que cuando el ángel del Eterno Dios se preparaba para arremeter con mayor fuerza sobre el pueblo, el Eterno Dios se apiadó de su pueblo y también del corazón de David por haberse arrepentido y pedir perdón al Eterno. Y dijo que cesara la mortandad. Y de esa forma se activó la misericordia del Eterno Dios, que también la vamos a estar tocando en esta porción. Bien, ya vimos la diferencia entre los 2 censos. Luego de esto el Eterno le da más directrices a Moisés y le dice sobre el lavacro. Harás una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar. Luego colocarás agua en ella y Aarón y sus hijos se lavarán en ella sus manos y sus pies. Era para los sacerdotes. Cuando entren a la tienda de reunión, cuando se acerquen al altar para ministrar, para ofrecer al Eterno la ofrenda ígnea, se lavarán con agua y no morirán. Este hecho del lavacro o lavatorio lo usaban los sacerdotes antes de iniciar su servicio, su jornada de servicio en el tabernáculo de reunión, y de hecho aún se hizo cuando fue construido el templo de Salomón. ¿Qué sucede ahora? La fuente servía como espejo, donde los sacerdotes podían ver sus imperfecciones reflejadas.
podían ver su humanidad reflejada en la fuente. Y los espejos y el agua son tipos de la Torá. Veamos en Santiago 1, 23 y 24. Porque el que oye la palabra, pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo. Se mira a sí mismo, se retira e inmediatamente se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente la Torá perfecta, la que da la libertad, y continúa volviéndose, no es un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las obras requeridas por ella. Entonces será bendito en lo que hace. Es decir, nuestro accionar debe ser el reflejo de lo que el Eterno nos ha dejado en su instrucción, en su Torá, en su palabra. Cuando decimos Torá, también nos referimos a toda la Biblia, desde el Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis, ya que no creemos que hay dos testamentos porque Yeshua está vivo. Y si una persona muere o un fallecido no deja dos testamentos, sino uno en el caso de que fuese. Entonces, porque antiguo, porque nuevo, es una división equivocada de la Torá. Entonces, la Torá es el reflejo en la cual nosotros nos vamos a mirar para caminar de acuerdo a la instrucción del Eterno Dios. Los sacerdotes, cuando estaban allí, o la representación del lavacro y del agua, nos habla de Yeshua y de la Torá. Yeshua es la Torá viviente, por tanto, nosotros debemos ser imitadores de Yeshua para caminar de acuerdo a su Torá. Veamos algo más del lavacro. En Éxodo 38:8, más adelante, cuando es construida, dice que la pila se hizo con su base de bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de testimonio. Estos espejos fueron los que trajeron las mujeres de Egipto, cuando despojaron a Egipto de sus riquezas. Antiguamente no había un espejo como el que tenemos hoy, que es de vidrio y tiene su reflejo, sino que se usaba el bronce bruñido o pulido para ver el reflejo en ellos. Por eso también la pileta fue hecha de bronce. Y la fuente en hebreo es kior, que significa fuente, pileta, lavacro. Esta fuente luego se extiende en lo que hoy conocemos como el bautismo o tevilá, ya que era una palabra plural que significa bautismos. Entonces no es solamente uno y salgo y me limpié y ya definitivamente es todo un proceso que el Eterno Dios tiene en nuestra vida. Pero como este hecho era solo para los sacerdotes, ahora nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo también nos sumergimos en el sentido de ese lavacro en el Mesías, en la Torá, para ser lavados por la palabra, por el agua de la palabra, nuestras vidas y la suciedad que se nos pegue en el camino cada semana. 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Juan 15:3 nos dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, nuevamente el lavatorio o el lavacro nos habla de la Torá y del lavamiento por la palabra. Luego de esto, a partir del versículo 22, el Eterno empieza a dar todas las especificaciones para el aceite de la unción y cómo debía hacerse. Iba a ser de mirra de 500 ciclos, de canela aromática 250 ciclos, cálamo aromático 250 ciclos. ¿Por qué 250 y no 500 igual que el primero? Eso nos habla aún del reflejo de la imperfección del tabernáculo del testimonio o temporal que iba a estar en el desierto como reflejo del tabernáculo celestial. Casi a 500 ciclos según el ciclo del santuario, y aceite de oliva 1 hin, que esto representaba unos 4,1 litros. Aproximadamente, según las medidas actuales, este aceite de la unción iba a representar unos 34 kilos aproximadamente. Ya hemos mencionado sobre el aceite de la unción, que nos habla de la unción del Mesías o la unción del Santo, de Yeshua. Este aceite de la unción que iba a ser usado para consagrar todos los elementos del tabernáculo: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con sus utensilios, la menorá con sus utensilios, el altar del incienso,
el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base, y Aarón y sus hijos. El Eterno deja dicho en la Torah que este aceite no podía ser reproducido por otro, iba a ser de acuerdo al arte del perfumador o como obra primorosa, según la versión. No debía ser reproducido, y el que haga o intente reproducir esto será raído de su pueblo, ni se iba a derramar sobre hombre alguno de todo el pueblo, ni ninguno, solo cuando iba a ser la consagración de los sacerdotes o en relación al el servicio del tabernáculo. Bien, entonces este aceite nos habla del Mesías y que derrama sobre nosotros. ¿Y qué representa esto? O la unción. Es la capacitación sobrenatural dada por Dios para una asignación específica. La unción debe ser conquistada. Hay una unción que nos pertenece, que debe ser conquistada por cada uno de nosotros. Sí, recibimos parte de esa unción de nuestros padres espirituales también, pero hasta un cierto punto. Más allá, nosotros debemos conquistar esa unción que el Eterno Dios, o esa capacitación específica que el Eterno Dios nos da por medio de su Espíritu. Isaías 61:1 nos refleja o nos da a conocer la base del ministerio o la asignación específica de Yeshua sobre la tierra. El Espíritu del Eterno Dios está del Eterno el Señor está sobre mí. Era Yeshua hablando esta palabra. Porque me ungió el Eterno, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y seguimos leyendo Isaías 61, nos va a dar a ampliar este llamado que tenía el Mesías sobre la tierra. Además de ofrecerse como cordero sustituto por todos sus escogidos. La elaboración del saumerio nos habla luego de esto, es decir, el incienso para el altar, del incienso que iba a estar frente al velo, al arca del pacto. ¿Cuáles iban a ser los ingredientes? Estacte, uña aromática, gálbano aromático, incienso puro. También dice que esto debía hacerse según el arte del perfumador, era cosa consagrada, santísima. Y esto nos refleja las oraciones de los santos, como nos dice el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Nos habla de nuestras oraciones a diario, ya que este incienso debía ser quemado dentro del tabernáculo en la mañana y en la tarde. Dice que Aarón lo debía hacer. La palabra incienso en hebreo es ketoret, fumigación, perfume, saumerio, ahumar, convertir en fragancia por fuego, arder, encender, holocausto, incensar. ¿De qué nos habla entonces? Que nosotros somos un altar que eleva continuamente fragancias al Eterno Dios a través de nuestras oraciones, de nuestra intimidad, de nuestra búsqueda del Eterno cada día. En la regulación del tabernáculo era en la mañana y en la tarde, pero entonces también nos da una pista, en la mañana y en la tarde. No necesariamente tiene que ser así, puede ser en todo momento, en todo tiempo, en cualquier oportunidad que tengamos, y no solamente cuando nos sobre, en el día ya después de todo el trabajo, y cuando ya nos sobre, entonces ahí sí vamos a hablar con el Eterno Dios, sino habla de un altar encendido que eleva olor fragante al Eterno Dios. Verso 34 dice: entonces el Eterno dijo a Moshe: toma especias de bálsamo, ónice aromático y gálbano, especias e incienso puro, las medidas serán iguales entre sí. 2 Corintios 2, 14 y 15. Pero gracias sean a Dios, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías, y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de sí mismo en todo lugar. Atentos, dice, la fragancia de sí mismo en todo lugar, porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. Es decir, que no va a ser solo orando, sino en todo lugar manifestando por medio de nosotros la fragancia del Mesías, el perfume del novio. Somos cubiertos
Cada semana, cada día, por el perfume del novio, estamos siendo perfumados, pero a la misma vez, a través de nuestra obediencia a la Torá, manifestamos esa fragancia en todo lugar. Bien, de esta forma culminamos el capítulo 30, pasamos al capítulo 31. Continúa el eterno Dios hablando a Moisés y dándole las directrices para el tabernáculo. Y en esta oportunidad inicia hablando sobre los maestros constructores o los que iban a liderar la construcción del tabernáculo. Habla de Bezaleel. Dice el verso 1. He aquí, el verso 2, he aquí yo he llamado por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia. En cuanto a sabiduría, inteligencia y ciencia, palabras claves. Y para toda clase de obra artística, para idear diseños, para labrar oro, plata y bronce, para grabar piedras de engaste, bien, para todo lo que se iba a hacer en la construcción del tabernáculo, madera, el labrado de la menorá, iba a ser a martillo, el diseño, cómo lo iba a construir. Moisés iba a impartir sobre él lo que vio en el monte, y también el eterno Dios directamente iba a impartir sobre Bezaleel. Pero iba a haber un segundo con él, que se llama Aholiab, y lo dice en el verso 6. Y yo, he aquí, he puesto junto a él a Aholiab ben Abisamad, de la tribu de Dan. Y en el corazón de todo hábil artesano he puesto inteligencia, es decir, iban a haber otros con ellos que los iban a ayudar, para que ellos hagan todo lo que te he ordenado. ¿Qué iba a hacer esto? La tienda de reunión, el arca, la mesa con sus utensilios, la menorá sus utensilios, el arca, toda la obra del tabernáculo. Pero veamos más atentamente las palabras que le da el Eterno a Moisés en relación a Bezaleel, que lo iba a llenar de sabiduría, inteligencia y ciencia o conocimiento. Primero, Dios llama por nombre, lo llamó, entre todos escogió a Bezaleel, y cuando lo llama entonces lo capacita. ¿De qué forma? Dándole la revelación, el entendimiento y la sabiduría para realizar tal obra. El eterno Dios lo hace también con nosotros, contigo. Cuando te llamó y te escogió, el eterno te capacitó. ¿Y cómo es esto? Estas palabras claves que tenemos aquí nos amplían lo que el eterno Dios hace sobre lo que hizo con él y lo que hace en nuestra vida, porque nos da Da'at, Tebuná y Jotma. ¿Qué significa esto? Lo pongo en el sentido contrario. Jotma, como lo ven en la lámina, de arriba hacia abajo. Jotma, Tebuná y Da'at, porque así también más o menos en una versión lo dice en este texto. Pero leamos de abajo hacia arriba. Da'at, revelación, es la que viene del eterno Dios. A través de su Espíritu nos da la revelación de qué es lo que Él quiere hacer, o cuál es el llamado que Él tiene para nuestra vida. También habla luego Tebuná, que se traduce también como inteligencia, entendimiento. Es decir, es la comprensión de lo que el Eterno ha hablado o ha revelado en nuestra vida. Y luego nos da el Jotma, que es la sabiduría o el conocimiento aplicado. Cómo llevar a cabo tal revelación o tal diseño del eterno Dios. Esto fue lo que hizo con Bezaleel, también lo trabajó con Aholiab, y él lo impartió sobre todo los artesanos, los que estuvieron en la construcción del tabernáculo. Bien, hay una enseñanza más profunda en relación a esto, ya que si nos quedamos solo aquí, no terminamos la porción. Por eso yo los quiero invitar a que visiten la página del apóstol Carlos Soto. Él el día de ayer, todos los viernes a las 7 de la noche, él nos trae un extracto de la porción de la semana aplicado en una enseñanza específica. El día de ayer él nos ha enseñado en relación a estas tres palabras, Da'at, Tebuná, Jotma, y el llamamiento que el eterno Dios hace con Bezaleel, que como lo leímos, él lo llama por nombre. Entonces le invito a que vean ese video y puedan profundizar más en este tema.
nosotros vamos a continuar ya que aún nos queda más que conversar y aprender sobre la porción de esta semana. Seguimos los diseñadores del tabernáculo. Entonces estos eran Bezaleel y Aholiab. Era de la tribu de Judá, que significa en la sombra de Dios, o Elohim es protección. Eso nos habla el nombre Bezaleel. Y el nombre Aholiab, bien, él era de la tribu de Dan y significa tienda, es decir, es sinónimo de Mizcán, del tabernáculo. Si unimos estos nombres, nos habla de que el Eterno es protección y el otro es tabernáculo. Y se nos construye una frase: el Eterno es la protección del tabernáculo. O Él es el que trae sombra sobre el tabernáculo, es decir, era el lugar de su habitación. Escogió a estos dos hombres por nombre, ya que sus nombres conjuntos derivaban un significado en relación también al tabernáculo del Eterno Dios. Hoy en día nosotros somos el tabernáculo del Eterno Dios y Él vino a morar en nosotros. Su Torah fue escrita en nuestros corazones. Él nos cubre bajo la sombra de sus alas y Él es nuestra protección. Nuestro poderoso gigante va delante de nosotros, guarda nuestra retaguardia. ¿Quién se ha de levantar en nuestra contra? Si el Eterno es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000. Entonces no temamos de lo que hemos de hacer o de lo que nos hemos encontrado al frente, ya que el Eterno Dios está con nosotros. Solo preocupémonos de estar alineado en su voluntad, en lo que Él quiere hacer con nosotros, en un lugar específico, en un tiempo específico, con personas específicas, y alineado y caminando en sus mandamientos. De esa forma no habrá nadie que nos pueda vencer. ¿Vendrán obstáculos? Sí. ¿Habrán luchas? Sí. Pero tenemos una promesa de ser más que vencedores. Tenemos una promesa de vencer y de que esas circunstancias son solo un proceso para perfeccionarnos, para pulirnos, para hacernos más fuertes, no para vencernos. Entonces, si te caíste, levántate, sacúdete y prosigue, porque adelante está el Eterno Dios esperándonos. Sigamos. Luego de esto, luego de hablar sobre Bezaleel y los que iban a construir el tabernáculo, el Eterno Dios les recuerda sobre el Shabbat. Hace una mención específica sobre el Shabbat, más allá de lo que ya mencionó en esas 10 palabras que estudiamos, llamados 10 mandamientos, que es el cuarto mandamiento, el Shabbat. Él hace una mención aparte y amplía el contexto sobre el Shabbat. Desde el verso 12, dice: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mis Shabbatot, es decir, todos los Shabbats semana a semana. Shabbatot es Shabbat en plural. Porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. ¿Qué es el Shabbat? Una señal entre el Eterno y nosotros. Es decir, que cuando nosotros estemos en nuestro quehacer, viene el fin de semana, llega el Shabbat, la gente nos pregunta: ¿por qué celebran eso? Porque yo pertenezco al Eterno Dios. El mundo conocerá que somos del Eterno Dios porque celebramos Shabbat. ¿Por qué es eso? Porque el Eterno lo deja escrito en su palabra, que es una señal entre Él y nosotros. Es una conexión con el Eterno Dios. Si no guardo Shabbat, ¿cómo conocerá el mundo que soy del Eterno Dios? Más allá de que la gente diga Dios te ama y que digamos Dios te ama. Pero el Eterno no dice que decir Dios te ama va a ser la señal entre Él y nosotros y que el mundo así nos conocería. No, iba a ser también en medio del Shabbat o a través del Shabbat, de guardar su día santo. Para que ustedes sepan que yo soy el Eterno, quien los aparta para mí, es decir, quien los saca del mundo, del contexto del mundo, del estilo de vida de las sociedades, para Él, para vivir de acuerdo a sus mandamientos, a su Shabbat. Luego dice el verso 14: guardarás el Shabbat porque es santo para vosotros, es decir, es consagrado, es apartado. Eso es lo que significa la palabra santo. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada en medio de su pueblo. En ese tiempo había un mandamiento, o mejor dicho, una consecuencia de muerte por profanar el Shabbat. A través del Mesías, o por medio del Mesías,
esa consecuencia de muerte no aplique en nuestra vida. Pero no guardar el Shabbat no significa que tampoco vamos a estar alineados a Él. Bendito Dios y misericordioso, porque no morimos en todo el tiempo en el cual no guardamos su día santo y su Shabbat. Pero yo quiero estar alineado a Él, porque yo soy de Él, yo soy de su pueblo, yo soy Israel, y el Shabbat es señal entre el Eterno y yo, para que el mundo conozca que yo le pertenezco a Él. Entonces por eso yo guardo el Shabbat. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, consagrado para el Eterno Dios. Todo el que trabaje en el día Shabbat de cierto morirá. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, mas en el séptimo día cesó y reposó. Es decir, cesó de crear. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué nos habla esto? Que todos estos 40 días que Moisés estuvo con el Eterno y él entregándole en las regulaciones para su novia, él cierra con el día más importante, el Shabbat. De la misma forma, cuando él en la creación terminó los 6 días y al séptimo cesó de crear. ¿De qué nos habla? Es un día especial, es un día santo. No es el domingo, es el día del Eterno Dios. El domingo fue cambiado, la historia aún lo dice. Fue cambiado por la Iglesia Católica, fue cambiado por los romanos, para perjudicar aún a los judíos dentro de su economía. Hay muchos datos que se pueden hablar en relación a ese cambio y que son verdaderos. La historia nos los confirma. Por lo tanto, el día del Shabbat es el día del Eterno Dios. Es el día apartado, consagrado al Eterno, celebrado por nuestras generaciones por pacto perpetuo, y es señal para siempre entre el Eterno y nosotros. Bien, de esta forma entonces, al culminar, qué hermoso ver cómo la comparación termina la creación con el Shabbat al cesar y observar toda la creación, y también en las regulaciones de esta palabra o de esta Torah para su novia, también con el Shabbat. Entonces así entramos al capítulo 32. Bien, en este capítulo 32 vamos a estar viendo y conversando sobre lo que es el episodio del becerro de oro. Y es bastante curioso porque capítulos anteriores estamos viendo que Moisés pues está viendo una experiencia extraordinaria con el Dios eterno, donde él le comienza a entregar la palabra, la Torá, el pacto, y el pueblo abajo comienza a inclinar su corazón hacia otros dioses. Recordemos que el pueblo de Israel, lo dice acá en el capítulo 32, era un pueblo de dura cerviz, y durante todo el tiempo en el que habían transcurrido desde que salieron de Egipto, pues siempre se manifestaron las quejas, tanto en contra de Moisés como del Dios eterno. Y aquí vemos ahora cómo entonces se da lo que es el episodio del becerro de oro. Y dice la escritura que viendo el pueblo que Moisés no descendía o tardaba en descender, se acercaron a Aarón, y ellos pensaban o creyeron que Moisés había muerto, que le había pasado algo y que ya no iba a volver. Pues recordemos que Moisés era el instrumento del Dios eterno para guiar al pueblo durante todo este recorrido y durante estos años que ellos tuvieron en el desierto. Moisés era ese instrumento que el Dios eterno utilizó para darle las directrices al pueblo. En vista de que Moisés no descendía, entonces ellos pensaban que él había muerto. Y dice la escritura que se acercaron a Aarón y le pidieron a Aarón que le hiciera dioses delante de ellos, para que pudieran pues tener como esa guía para ellos poder seguir hacia el destino donde ellos iban. Entonces dice la escritura que Aarón les notificó, les dijo que apartaran los zarcillos de oro que estaban en las orejas de las mujeres y se los entregaran. Dice luego el versículo 3 que todo el pueblo apartó los zarcillos, tal cual como
Aarón se los indicó en ese momento. Dice la escritura que Aarón el pueblo apartó los zarcillos y se los llevaron a Aarón. Entonces dice que tomaron y los fundieron. Y dice, y salió un becerro y le edificaron un altar. Y muy curioso dice el versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Semanas anteriores, hace 2 semanas más o menos, venimos estudiando lo que es las instrucciones que el Padre Eterno le está dando a Moisés para lo que era la construcción o la edificación del tabernáculo, tanto para los utensilios, cómo se debían hacer, como para la forma del tabernáculo en sí y para los sacerdotes. Entonces el pueblo en este momento se desvía, no confían, se desesperan, por decirlo de esta manera, y tratan de buscar por sus propios medios otra persona a la cual ellos pudieran rendir adoración. Claro, obviamente ellos no rendían adoración a Moisés, pero necesitaban esa guía que los pudiera seguir instruyendo durante este camino. Entonces ellos deciden hacer esto y van hacia Aarón, quien en ese momento pues estaba como autoridad. ¿Qué podemos ver nosotros acá? ¿Qué podemos observar nosotros en este episodio del pueblo aquí abajo inclinándose y adorando al becerro de oro y Moisés en el monte, en una conexión, en una comunión con el Dios eterno, recibiendo las tablas, recibiendo las instrucciones? ¿Qué podemos ver aquí? Que la novia cometió adulterio en su tiempo de desposorio. Eso fue lo que literalmente pasó con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento esas tablas, ese pacto que Moisés estaba recibiendo era la ketubá, era ese contrato matrimonial que el Dios eterno le estaba entregando para que él pudiera dárselo a su novia, al pueblo. Y vemos entonces que la novia acá abajo no esperaron, sino que cometieron ese adulterio al inclinarse al becerro de oro durante su tiempo de desposorio. Ahora vamos a ver por qué un becerro de oro. Dice que, o podemos interpretar según lo que estudiamos también cuando vimos lo que eran las plagas, las 10 plagas de Egipto, el becerro de oro era el dios Apis. Recordemos que estuvimos estudiando los dioses de Egipto cuando vimos que fueron juzgados en la parashá de las plagas. Entonces el becerro representaba lo que era el dios Apis, el toro sagrado. Fue un dios solar, también de la fertilidad y posteriormente funerario, miembro de la corte de los dioses del antiguo Egipto. Entonces nuevamente el corazón del pueblo se había inclinado a Egipto y a todas esas costumbres que ellos traían y que debían de ir desarraigándose y debían de ir dejando en el camino. El pueblo de Israel no solamente tenía una esclavitud física, sino también mental. Entonces, todo esto, aunque ellos pudieron ver las maravillas del Dios eterno desde que salieron de Egipto, aún eran de dura cerviz, y entonces acá estaban adorando a un Dios egipcio. Dice en el Salmo 106, 19, 22, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, cambiaron mi gloria, dice la escritura, por la imagen de un animal que come hierba. Olvidaron a Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Canaán y portentos junto al mar rojo. Verdaderamente todo lo que el Dios eterno había hecho y lo que el pueblo pudo experimentar, pudo vivir, pudo apreciar, era algo sumamente hermoso y era algo sumamente extraordinario. Y pues vemos acá que nuevamente ellos por este momento pues se olvidan de todas las maravillas que el Dios eterno había hecho con ellos y se inclinan a un Dios ajeno. Dice luego el siguiente episodio
que el Dios eterno le refiere a Moisés el pecado. Entonces Moisés está en el monte, está en esa comunión hermosa, pero el Dios eterno le advierte de lo que estaba aconteciendo. Y dice el versículo 7, el Eterno le dijo a Moisés, desciende, apúrate, tu pueblo al que has sacado de la tierra de Egipto se ha vuelto corrupto. Y vemos muy curiosamente que dice en el versículo tu pueblo, es decir, el Eterno no dice en ese momento mi pueblo, sino tu pueblo. ¿Por qué? Porque el Dios eterno pudo ver en ese momento lo que había acontecido, y vamos a ver más adelante que incluso quería eliminar a toda esta gente, pero Moisés interfiere y es un mediador entre ellos. En Éxodo 6:7 dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En estos primeros capítulos de Éxodo 6, el Padre Eterno hace y recuerda nuevamente, recuerda al pueblo que Él era su Dios, que Él los había tomado. Y dice, sabrán que yo soy el Eterno vuestro Dios, que yo los saqué de Egipto. Pero ¿qué pasa? Vemos el verso 8 de este capítulo 32. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Totalmente falso. Y dice luego el verso 9, dijo más el Eterno a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces, acá el Eterno, como les dije, no reconoce al pueblo como suyo, cuando lo leímos en el capítulo 7. Y por medio de este acto de adulterio, pierde el estatus de ser su pueblo. Es decir, se salen del pacto, ya que quiebran el pacto matrimonial. Entonces, el adulterio rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio, ya no son esposos, como está escrito en Jeremías 31:32. Dice de la siguiente manera, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Ojo, no fue el Dios eterno, fue el pueblo en su afán de inclinarse a otros dioses. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Eterno. Entonces, aunque aún no vemos que físicamente se rompe este pacto, pero ya así se puede ver, se puede observar. En el siguiente episodio vemos cómo Moisés pide que los hijos de Israel sean perdonados. Y dice el versículo 10. Ahora pues, le dice el Eterno a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Obviamente el pueblo era verdaderamente de dura cerviz, ya que hemos visto el montón de veces que se han quejado, que han anhelado volver a Egipto, que han anhelado otras cosas y no se han enfocado en lo que el Padre Eterno ha hecho en ese momento y en la promesa que ellos tenían de llegar a la tierra prometida. Pero aún así el Dios Eterno le dice a Moisés que yo haré de ti una nación grande, es decir, si esta gente no está dispuesta a caminar y avanzar en el reino, igual yo haré de ti una nación grande. Y me llamaba mucho la atención también porque nosotros, como hijos del Dios eterno, quizás si el Padre te ha llamado como pastor, como profeta, como evangelista, y tienes un grupo a tu cargo, el eterno Dios obviamente te ha entregado esa gente, te ha entregado ese grupo para que tú puedas formarlo, para que tú puedas capacitarle y puedas llevarle hacia el cumplimiento de ese llamado de cada persona. Pero el eterno Dios también nos dice que Él hará de nosotros una nación grande. Si hay gente que tú ves que no quiere asimilarse a lo que tú estás enseñando o que se va de la congregación porque no está de acuerdo, porque estás hablando del Shabbat, porque te estás apegando al Shabbat, no importa. El Padre Eterno hará de nosotros una nación grande y Él ha de traer
esas personas que han de alinearse y han de seguir con el llamado y el propósito que el Eterno nos hace en este tiempo. Dice luego el versículo 11: entonces Moisés oró en presencia del Eterno, su Dios, y dijo: oh Eterno, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal lo sacó, para matarlo en los montes y para raerles de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Es decir, Moisés en este momento vemos cómo es un intercesor, es un mediador entre el pueblo para que ellos no sean eliminados. En este momento Moisés toma ese rol de intercesor. Y dice también: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Y dice el verso 14 es que el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Entonces Moisés toma este rol, toca el corazón del Dios eterno y el Padre decide no eliminar al pueblo. Vemos acá también, quise compartir con ustedes algunas afirmaciones sobre el carácter del intercesor profético. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo que tener también carácter como intercesor, como mediador. El carácter es señal de madurez, es una elección diaria entre el ser y el hacer. El carácter te hace permanecer fiel a la visión del Padre y no abortar. Te lleva a caminar con los grandes, te trae promoción, te lleva a poseer y a disfrutar tu herencia como un hijo legal. El carácter te hace tomar las decisiones correctas, caminar como el verdadero intercesor profético. El carácter también te hará caminar en un mover profético, es decir, darle cumplimiento a lo profetizado. Y el carácter te llevará a caminar por la fuerza de la pasión y no por la emoción. Quise compartir también esto con ustedes para que nosotros entendamos y tengamos bien clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Y así como lo dice acá, debemos de poseer y de disfrutar de la herencia que tenemos como hijos legales. Así que nuestro rol es pararnos como intercesores y proclamar las verdades del Dios eterno, proclamar y coser el cielo con la tierra, con lo que el Padre ha hablado en este tiempo. El llamado a la intercesión profética. Si los llamados a establecer el reino de Dios en la tierra somos todos los miembros del cuerpo de Yeshua, entonces todos somos llamados a ser intercesores proféticos. Ciertamente, sí podemos ver en las congregaciones que hay un grupo de personas que se abocan más a lo que es la intercesión, pero todos nosotros somos llamados a ejercer este rol de intercesores proféticos. Somos llamados a establecer el reino de Dios y derribar los diseños del imperio de las tinieblas. Continuamos entonces con el episodio del becerro de oro, y el siguiente nos habla cuando Moisés baja con las tablas. Dice la escritura entonces que luego que ya el Padre le habla, le dice a Moisés lo que estaba pasando, ya tenía las tablas. Luego que él intercede, que es este mediador, entonces Moisés desciende del monte y trae en su mano las tablas del testimonio. Las tablas escritas estaban por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas. Y dice que las tablas eran obra del Dios eterno y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas, es decir, en hebreo. Y dice que cuando oyó Josué, porque ellos también estaban, Josué también estaba allí con Moisés, solo que él estaba un poco más abajo, dice que Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba y le dijo a Moisés: alaridos de pelea hay en el campamento. Ellos no se habían percatado de lo que estaba sucediendo. Moisés ya sabía porque el Padre se lo había dicho, se lo había hablado, mas Josué pensaba que había algún altercado con el pueblo. Pero le responde Moisés: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles.
voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Es decir, esa ketubá, ese contrato matrimonial que el padre le entrega a Moisés como ese mediador para que le entregue al pueblo, se quiebra en ese momento, se quebranta porque ellos estaban danzando y adorando al becerro de oro. Al romperse la ketubá, el contrato con Elohim quedó roto. El adulterio, es decir, la adoración a ídolos y no al Eterno, rompe el pacto matrimonial. Después de un adulterio, ya no son esposos como está escrito en Jeremías 31:32. Pero luego de esto, Moisés, en la ira que también tenía por ver lo que el pueblo estaba haciendo, dice que destruye el becerro de oro. Dice la escritura que Moisés tomó el becerro que ellos habían hecho y lo quemó en el fuego hasta reducirlo a polvo, dice la palabra, y luego lo esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. ¿Por qué le da a beber a los hijos de Israel? En este momento no todo el pueblo era culpable y ya lo vamos a estar corroborando más adelante. Por eso Moisés destruye el ídolo, queda esparcido, queda molido como polvo y le da a beber al pueblo. ¿Por qué? Porque quien fuera culpable moriría y quien fuera inocente sería salvo, al ellos poder ingerir o tomar esto. Dice luego que Moisés hace esto, él va ahora a Aarón, que ciertamente era el responsable, quien había quedado en ese momento al frente y quien dio, por decir, la luz verde para hacer esto. Y le dice Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y la respuesta de Aarón es, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. En ese momento Aarón no manifiesta un carácter, sino que se excusa diciendo que ya conocía al pueblo, porque ya como les comentaba anteriormente, hemos visto varias veces como siempre se quejaban, como siempre pedían otras cosas, querían carne, querían agua, querían volver al pasado. Entonces la respuesta de Aarón en este momento es, tú conoces al pueblo, es decir, yo no quería ningún conflicto, simplemente accedí a lo que ellos me pidieron. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra, no sabemos qué le haya acontecido. Y relata pues Aarón lo que él hizo, que les pidió el oro, ellos lo apartaron, lo echaron en el fuego y salió el becerro, lo que ya vimos. Dice luego el verso 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del tabernáculo y dijo, ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Otro aspecto importante que vemos acá en este capítulo 32 y en lo que estamos viendo sobre el becerro. La tribu de Leví se acercó a Moisés, se acercó porque ellos estaban con el Eterno. Entonces los levitas mostraron en ese momento su fidelidad y por esta causa fueron elegidos como los nuevos sacerdotes en lugar de los primogénitos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué actitud podemos ver que tuvieron los levitas? Que ellos no se asimilaron, que ellos no inclinaron su corazón a otros dioses, sino que se guardaron, es decir, que se apartaron para el Dios eterno. Ellos mantuvieron su corazón guardado al Dios eterno para servirle a Él. Por lo tanto, y lo que provocó esto es que ellos fueran escogidos como estos nuevos sacerdotes, ya en lugar de los primogénitos, como se había dicho anteriormente. Y al estudiar esto me surgía una pregunta bien interesante al estudiar todo lo que viene aconteciendo, cuál es la actitud del pueblo, cuál es la actitud de Aarón, la actitud de los levitas. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas veces desobedecemos al Eterno para agradar a quienes están
están a nuestro alrededor. Conocemos la verdad, pero tenemos miedo del pueblo. Justificamos entonces todo haciéndolo en honor al Eterno. ¿No es este el caso del día del Shabbat? Y usted se preguntará, ¿pero por qué hablamos tanto del día del Shabbat? ¿Por qué enfatizamos tanto en el día del Shabbat? Porque en el tiempo en el que nosotros estamos se señala mucho y se dice que las personas o los que celebramos el Shabbat somos judaizantes, pero no es así. Nosotros estamos apegados a lo que dice la Torá, porque como bien lo decía mi esposo, no es el Antiguo y el Nuevo Testamento, eso es un concepto y una definición errada. El Dios eterno dejó un solo pacto, dejó un solo testamento. Y nosotros nos apegamos a lo que dice la Escritura, nos apegamos a lo que dice la Torá. Y la Torá establece que el Shabbat está vigente. ¿Por qué? Porque lo celebrarán. Donde quiera que vayan, dice, donde quiera que estén, por estatuto perpetuo, dice la Escritura. No dice lo celebrarán hasta que ocurra esto o hasta tal fecha, dice por estatuto perpetuo. ¿Y cuántas veces nosotros, por decir así, nos callamos para que no se nos vaya gente de la congregación? Mejor no me meto con el Shabbat y no hablo del Shabbat para que no se me vaya la mitad de la congregación. Pues así como el Dios eterno le dijo a Moisés, yo haré de ti una nación grande. Nosotros creemos que el Dios eterno hará de nosotros una nación grande y Él ha de traer a esas personas que tienen ese mismo ADN y que comparten y creen y tienen la firme convicción de lo que el Padre ha dicho y ha establecido en su palabra. Así que déjame decirte algo, no te dejes llevar o a la hora de dar un mensaje, no te dejes llevar por las emociones. El Padre eterno nos está llamando en este tiempo a ser radicales, a decir lo que es blanco, blanco y lo que es negro, negro. En este tiempo no hay gris. En este tiempo nosotros debemos de definirnos y de ser radicales con lo que estamos enseñando. Así que no te dejes llevar por lo emotivo y por lo emocional a la hora de impartir un mensaje. La palabra es clara, la palabra es radical y debemos de impartir y de enseñar lo que dice la Escritura. Para ir culminando con este capítulo 32, habla luego sobre la ejecución de los idólatras. Dice la Escritura que el capítulo 27, y Él les dijo, así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Esta es la instrucción que le indica Moisés a los levitas. Y dice que los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día 3,000 hombres. Como lo decíamos anteriormente, no era todo el pueblo quien se había inclinado a la adoración del becerro de oro, sino que aproximadamente eran unos 3,000 hombres quienes habían sido partícipes de esto. Dice luego el verso 29, entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado al Eterno, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Y el último episodio nos habla cuando Moisés vuelve al monte para rogarle el perdón al Eterno. Dice entonces que aconteció que al siguiente día Moisés dijo al pueblo, vosotros habéis cometido gran pecado, pero yo subiré ahora al Eterno, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego, este pueblo te cometió un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado, pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que has escrito. Y el Eterno le respondió a Moisés, aquellos que han pecado contra mí son los que borraré de mi libro. Entonces, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos sus pecados. El Dios eterno es un Dios misericordioso, pero también es un Dios de justicia, y lo hemos visto, la importancia de ser justos. Y dice el último versículo, y el Eterno hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó
De esta manera damos culminación a este episodio del Becerro de Oro y vamos a ver lo que acontece más adelante en el capítulo 33. Bien. El pecado del pueblo entonces provocó la ira del eterno Dios. Moisés intercede por el pueblo y el Eterno no destruye a todo el pueblo, sino que los perdona. Dice, Moisés baja con las tablas, quiebra el pacto. La tribu de Leví los hace ver el becerro ya molido. La tribu de Leví se levanta, mata a sus familiares que participaron dentro de la celebración del becerro de oro y de esta forma se consagran al Eterno para servicio a Él, aparte de los primogénitos. Porque los primogénitos pecaron en esta celebración o en esta adoración al becerro de oro. De esta forma entonces ellos quedan destituidos para ser la tribu encargada de servir en el tabernáculo y ahora es la tribu de Leví. Por eso Moisés le dice esto de que ellos se consagraran. Aún así seguía la ira del Eterno para que murieran las personas que participaron. Por esto Moisés dice, subiré de nuevo y pediré perdón para que no mueran. Pero el Eterno Dios dice, no, van a morir los que participaron. Entonces vemos la evidencia de que la plaga vino sobre ellos y murieron. De esa forma entramos al capítulo 33 y le dice el Eterno a Moisés, ve, sube de aquí, es decir, del plano de terreno donde estaban asentados. Tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto, a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob que les daría, la tierra de la cual fluye leche y miel, es decir, que suban a conquistar la tierra de Canaán. Y enviaré delante de ti a mi ángel, y expulsaré al cananeo, al eteo, al fereceo, a todas las naciones que estaban ahí, dice, pero no subiré en medio de ti, lo dice en el verso 3, no sea que te consume el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. Aquí, entonces, en esta frase donde el Eterno dice, no subiré con ustedes o no subiré en medio de ti, es otra de las consecuencias por haber pecado con el becerro de oro. Y de aquí en adelante, versos 32, 33, 34, vemos las consecuencias de este pecado y las intercesiones de Moisés por causa del pueblo delante del Eterno Dios. Y lo voy a estar detallando específicamente. Entonces aquí le dice, no subiré en medio de ti. Y tomaba Moisés la tienda, entonces dice que tomaba Moisés la tienda y la plantaba lejos del campamento, en la tienda de reunión. Y todo lo que buscaba al Eterno, y todo el que buscaba al Eterno salía a la tienda. Es decir, el pueblo estaba sentado, aún no había el Eterno dado las ordenanzas cómo iban a acampar, no estaba el tabernáculo construido en medio de ellos. Por lo tanto, Moisés sacó su tienda fuera del campamento y todo el que iba a consultar al Eterno se dirigía a la tienda apartada del campamento. Ahí fue llamada la tienda de reunión, donde Moisés hablaba con el Eterno cara a cara, dice, como un hombre suele hablar con su amigo. Y luego volvía al campamento y Josué nunca se apartaba de acompañar a Moisés, de servir a Moisés, ya que Josué también fue un gran general dentro del pueblo, pero era estaba siempre al servicio de Moisés para aprender de él, para ser instruido por él. La esencia de Moisés se reproducía en Josué. Por eso Josué también no estuvo con el pueblo cuando ellos pecaron, sino, como lo dijo mi esposa, estaba ahí casi que a la mitad del monte. Nunca se apartaba de Moisés. Y como el Eterno hablaba con Moisés como un amigo, dice Juan 15:15, ya nos llamo siervo, le dice Yeshua a los discípulos, ya nos llamo siervo, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las di a conocer. Nos da entonces Moisés esa pauta, esa relación que tenía con el Eterno Dios, lo que venía a hacer Yeshua con nosotros, para que nosotros pudiésemos hablar con el Eterno cara a cara como uno habla con su amigo, de exponer sus intimidades, de humillarse delante de Él con sus errores, con sus faltas, con lo que más avergüencia a una persona que no lo hace con su hermano o con un familiar,
por causa del que dirán o por temor a las personas, sino que lo puede hacer delante del eterno Dios. De esa forma, a través del Mesías nos dirigimos al eterno Dios. Entonces el Eterno le dice: no irá con ustedes para probar su corazón. El pueblo se entristece, provocando el perdón. Para provocar el perdón, dice que le debían quitar sus vestiduras para ver qué iba a hacer el Eterno con ellos. Para ver qué iba a hacer el Eterno con ellos. Moisés planta el tabernáculo fuera del campamento, la nube se posaba en el tabernáculo, es decir, la gracia y la misericordia del Eterno ya se ve reflejada ahí. El pueblo, cuando la nube descendía, que Moisés entraba, cada quien adoraba delante de su tienda, dice la palabra, y Moisés hablaba cara a cara con el Eterno. Sigamos entonces, dice en el verso 12, entonces Moisés respondió al Eterno: aquí tú me dices, lleva este pueblo, luego de que Moisés entra para hablar con él. Nuevamente aquí vemos intercesión de Moisés, porque el Eterno le dijo: yo no subiré con ellos, sino que mi ángel irá. Ahora Moisés intercede en favor de esto, para que el Eterno los acompañe. Por eso necesitamos estar claros en el contexto, no leer rápidamente, o porque sean instrucciones del Eterno, bueno, son canciones. No, debemos leer detenidamente, profundizar en la Torá. Moisés le dice al Eterno: aquí tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber quién enviarás conmigo. Aunque tú dijiste, te conozco por nombre, y también dijiste, has hallado gracia ante mis ojos, acerca de Moisés. Él dijo, el Eterno: mi presencia habrá de ir contigo y darte reposo. Y le dijo: si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí. Qué hombre tan alineado y con un corazón humilde, íntegro delante del Eterno era Moisés. Es decir, él no quería continuar el camino, ir a conquistar la tierra, aun cuando dijo que su ángel, el ángel del Eterno, iría con ellos, si su presencia no iba de ir. Pues ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿Por qué lo dice? En el sentido de que la presencia no iba a estar. Entonces, ¿en qué se ha de conocer el pueblo de que hemos hallado gracia si tu presencia no estará en nosotros? Y luego dice: ¿no es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra? ¿Qué significa esto? Que solo con la presencia del eterno Dios en ellos, en medio de ellos, se iban a diferenciar del resto de las naciones de la tierra. Y el Eterno dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado. Nuevamente su intercesión haya a favor delante del Eterno, y el Eterno los perdona. ¿De qué forma? De que su presencia entonces los iba a acompañar. Por cuanto has hallado gracia ante mis ojos, y yo te he conocido por nombre. Es decir, si ellos continuaban en su camino, posiblemente iban a ser expuestos a ataques mayores de los que vivieron, y iban a sufrir alguna derrota, especulo en ese sentido, pero a la vista del resto de las naciones iban a ser un pueblo más. Ahora, Moisés dice: solo con tu presencia nosotros vamos a diferenciarnos del resto de las naciones. Tú y yo, déjame decirte que a través de Yeshua y por el Espíritu de Dios que habita en nosotros y que el Eterno está en nosotros, somos diferentes del resto de las personas en el contexto en el cual vivamos. Sea en el norte, sea en el sur, sea en China, sea en Ecuador, sea en cualquier país del mundo. Somos diferentes por causa del eterno Dios en nosotros. Ahora, eso no nos va a hacer superiores a otros, si nos vamos a creer superiores a otros, o porque tenemos libre entrada al eterno Dios, ahora vamos a menospreciar a otros. No, sino que somos un pueblo especial para el Eterno. Somos un pueblo especial para Él, que guarda sus mandamientos, guarda su Torá. Por lo tanto, no somos uno más en medio de la tierra. Debemos caminar como lo que somos, hijos del eterno Dios y un pueblo especial, mucho más que el resto de las naciones. De esa misma forma, el eterno Dios está despertando, está sacando a su pueblo que se ha asimilado a las naciones, que no sabe que pertenece a Israel, pero que la genética del reino ha llegado a ellos a través de las generaciones, y que el Eterno los despierta sus espíritus, y proclamamos: despierte Efraín, proclamamos el despertar de Efraín y el volver a su pueblo,
para la unión de las dos casas, para reunir a su pueblo en uno solo y esperando así la restauración de todas las cosas para la venida del Mesías. Somos un pueblo especial. Moisés dice, me retraso un poco en el verso 13, ahora por favor, si es en realidad el caso que yo he hallado favor a tu vista, muéstrame tus caminos para que yo te entienda a ti y continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta nación como tu pueblo. Nuevamente vemos intercesión de Moisés. Muéstrame para entenderte, le dice Moisés. No era un conocimiento intelectual, sino da'at, lo que mencionamos y que lo va a profundizar en la enseñanza del apóstol Carlos Soto. Conocimiento revelado, es decir, la revelación del eterno Dios en el diseño, en cómo iba a moverse el pueblo de aquí en adelante. Moisés pide por el pueblo a través de sus méritos, es decir, cuando dice, si me has conocido por nombre y se ha hallado gracia ante tus ojos, perdona a este pueblo. Su presencia valía más que la conquista de la tierra. Cuando le dice, si tu presencia no ha ido con nosotros, no nos hagas partir de aquí. La presencia del eterno Dios debe valer en nosotros mucho más que las posesiones, la riqueza, la conquista, los sueños, los títulos universitarios. Debe valer mucho más la presencia del eterno Dios que todas las cosas materiales del mundo. Por eso dice la palabra, buscar las cosas de arriba y no las de este mundo, que son las que perecen. Por mérito de Moisés el Eterno activó su gracia, que en hebreo es gen, gracia, favor, aprecio. Entonces aquí vemos nuevamente la gracia del eterno Dios, en el que han llamado primer pacto o Antiguo Testamento, diciendo de que solamente la gracia es a partir del Nuevo Testamento o pacto renovado, que es equivocado. La gracia del eterno Dios, lo hemos mencionado, lo volvemos a decir porque creemos en que esas teorías de las dispensaciones son equivocadas, porque la gracia del eterno Dios siempre ha estado en favor de su pueblo. La hemos visto en estas dos tres intercesiones que Moisés ha hecho ya con su pueblo, y la gracia del Eterno activada, trayendo misericordia sobre ellos. No es solo con la venida del Mesías. El Mesías vino a cumplir el plan de redención del eterno Dios para ofrecerse el sacrificio por nosotros. Pero Él es la Torá viviente, Él guardaba la Torá y la Torá sigue vigente. Verso 18 dice, entonces te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre del Eterno. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Romanos 9 nos habla Pablo en relación a esto también. Él cita este versículo del que el eterno Dios tendrá misericordia y se compadecerá del que Él se compadecerá. Pablo habla en relación a este versículo es que ¿por qué juzgaríamos nosotros a Dios si Él ha de tener misericordia? Ahora, ¿qué significa esto? Que no iba a ser la muerte de ellos en este punto, sino al acompañarlos, Él iba a tener misericordia del que tendría misericordia y se compadecería del que se iba a compadecer. No iba a ser por Moisés de que le iba a decir, no mates a esto, no los dejes morir. El Eterno, igual que en el caso anterior, cuando le dice de borrar su nombre del libro, Él le dice, no, yo te mostraré mi gloria en todo lo que he de hacer contigo, pero yo tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Me doy a entender? Es decir, en todo ese proceso, en ese camino, solo Dios iba a decidir. La palabra hebrea para gloria, en este caso es kabod, que significa peso, carga, honor, importancia, nobleza, majestad, gloria. Bien, seguimos entonces de esta forma, culmina el capítulo 33 y vamos ya finalizando con el capítulo 34. El Eterno empieza hablando a Moisés sobre renovar esas tablas o construir nuevamente, labrar nuevamente las tablas en las cuales estaba escrito ese contrato matrimonial o ese pacto matrimonial.
le dice: lábrate tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Prepárate pues por la mañana, y al amanecer sube al monte Sinaí, y te presentarás ante mí allí en la cumbre del monte. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, porque las primeras eran el contrato matrimonial. El Eterno, el novio con la novia, su pueblo Israel. Por causa de ella fornicar o adulterar con el ídolo, se ha roto el contrato, ya no es válido. Pero por la intercesión de Moisés, el pueblo activa su misericordia, haya gracia ante sus ojos, y él decide renovar el pacto de matrimonio con su pueblo. Por eso le dice: lábrate ahora las tablas. Puede sonar duro lo que vaya a decir, pero es lo que el Eterno hizo. Él perdonó a la mujer adúltera. Es decir, es como si un hombre hubiese perdonado a su esposa que fornicó, que adulteró con otro hombre, fue descubierta por este hombre, y él aún así la perdona y la toma nuevamente como esposa. Es decir, borra esa situación, los perdona y siguen con su matrimonio. Es lo mismo que está haciendo el Eterno Dios con su pueblo acá. Quiere decir que nosotros debemos perdonar. Debemos perdonar. Entonces, las tablas hablan de que se va a renovar el contrato matrimonial. Y nuestro Padre es un Dios de segundas oportunidades. Si nosotros somos imitadores de Él, ¿por qué no podemos dar una segunda oportunidad? El mundo no lo va a entender. El mundo va a hablar palabras despectivas, posiblemente intentará humillarte y decir que eres tonto, que eres tonta, que por qué lo vas a hacer. Todo esto encierra otras cosas más que ahorita no las vamos a tocar, pero lo cierto es que debemos tener un corazón perdonador y de segundas oportunidades. Luego de esto, entonces, dice que iba a labrarse las tablas, donde le iba a escribir, iba a ir de nuevo de mañana, ningún animal, ningún hombre iba a acercarse al al monte, ni lo iba a tocar, y él se iba a dirigir de mañana. Moisés se levanta el otro día, llega donde está el Eterno desciende sobre el monte, y Moisés se apresura, se postra, y dice el verso 6, pasó pues el Eterno delante de él proclamando, diciendo: el Eterno Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, en estos versículos vemos esos principios de misericordia que el Eterno Dios tiene con su pueblo. Él es fuerte, misericordioso, como lo vemos en la lámina, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia. Perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, absuelve, no tiene por inocente al culpable y visita la iniquidad. Este versículo nos reflejan estas virtudes o estos principios de misericordia del Eterno Dios hacia su pueblo, que se traducen en gracia. Entonces Moisés se apresuró, inclinándose a tierra, se postró diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos. Nuevamente, es inevitable separar la gracia del Eterno de su Torah, de su palabra. Entonces, nuevamente nos confirma de que no es solo en el pacto renovado y que la dispensación de la gracia es equivocada. Diciendo: si he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros, perdones nuestra iniquidad y nuestro pecado, y nos tomes por posesión tuya. Clave nuevamente la intercesión de Moisés. ¿Por qué? Porque el Eterno le dijo cuando el pueblo pecó: toma tu pueblo. Le entregó el pueblo a Moisés y dijo: ya no es mi pueblo, porque ya no es mi novia, ya no está bajo mi cobertura, ahora es tu pueblo. Fue una carga enorme que recibió Moisés delante del Eterno Dios, y Moisés fue un hombre clave para el futuro de las generaciones. Por eso Moisés es tipo de Yeshua como el intercesor. Yeshua es el intercesor, el mediador de ese pacto renovado entre nosotros y el Eterno Dios, para Él venir a morar en nosotros y escribir las tablas de
escribir su Torá en las tablas de nuestros corazones. Fue un hombre clave que cargó con el peso de todo el pueblo, halló gracia para perdonarlos, para que los acompañara, pero ahora para que los aceptara también como su pueblo nuevamente. Y él respondió: aquí yo renuevo el pacto. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda obra de intercesión! Porque el Eterno perdonó a la novia y ahora renueva el pacto de matrimonio. Entonces Moisés fue un testigo. ¿De qué nos habla esto? De que en Revelaciones van a venir dos testigos. Creemos en que Moisés es uno de ellos porque dice que ese testigo hará convertir el agua en sangre. Y fue con Moisés que el agua se convirtió en sangre en Egipto. Bien, ese sería otro tema. Yo renuevo el pacto, ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra ni en ninguna nación. Y todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra del Eterno. ¿Qué iba a pasar? Que no iban a ver la mano del Eterno, no iban a ver maravillas del Eterno Dios, ni Él iba a estar en medio de ellos. Porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Es decir, tampoco se iba a construir el tabernáculo de reunión. Era gravísimo el pecado. Era que ellos fueron rechazados como novia. Por tanto, el novio ya no iba a morar en medio de ellos. No iba a haber tabernáculo, no se iba a construir el arca, no iba a haber nada de esto. A través de la intercesión de Moisés, el Eterno renueva el pacto y ahora sí va a morar con ellos. Es clave toda esta enseñanza porque nos refleja la obra de Yeshua sobre la tierra, donde Él, al morir por nosotros, ahora somos templo del Eterno para que Él pueda morar en nosotros. Es lo mismo. Es Yeshua cumpliendo Torah y haciendo el tipo de Moisés, Yeshua cumpliendo todo este acontecimiento, todo este renovar del pacto. Y el novio tenía que morir para que el esposo tenía que morir para que una mujer pudiese volver a casarse. Yeshua murió y ahora presentó a la novia con el Eterno para casarse nuevamente, para que validara el pacto de matrimonio. Bien, todavía podemos profundizar más en este tema, pero como les digo, debemos avanzar en la Torah. Más adelante traeremos temas específicos relacionados a este episodio. Bien, el Eterno luego les habla sobre las prohibiciones de la idolatría. No iban a hacer alianzas con los sacerdotes en esas otras naciones. No iban a dejar a ninguna de esas naciones con vida, ya que Él es Dios celoso y solo Él iba a ser Dios para ellos. No tendrían otro delante de ellos, sino que Él solo gobernaría su corazón. Y de ninguna forma tampoco iban a dar a sus hijos en casamiento con las hijas de otras naciones o sus hijas con los hijos de ellos, viceversa, porque si no los iban a hacer fornicar con los dioses de otras naciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde vemos reflejado esto? Lo que pasó con Salomón. Él inició su reinado alineado con el Dios eterno, conforme a los mandamientos recibidos de su padre, la Torá, pero por causa de las mujeres y de otras cosas que faltó, su corazón fue inclinado a otros dioses. Se le construyó a ellas altares a esos dioses. El eterno Dios lo dejó en su palabra y Él no cumplió en esa Torah. Por eso el reino fue dividido. Luego le habla sobre las festividades que iban a guardar, la festividad de Pesaj, las primicias. Nuevamente menciona el Shabbat, el Eterno, en esta palabra, en este versículo. En este capítulo, lo dice en el verso 21, le dice: 6 días trabajarás, pero al 7º día reposarás. Aún en la arada y en la siega reposarás. 3 veces al año comparecerá todo varón en presencia tuya, en presencia del Señor, el Eterno, Dios de Israel. Porque expulsaré a las naciones delante de ti, y ensancharé tu frontera, y nadie codiciará tu tierra cuando subas para comparecer delante del Eterno tu Dios 3 veces al año. ¿De qué nos hablan estas 3 veces que iban a subir? Más adelante las vamos a estudiar más a profundidad, pero las menciono porque las está mencionando el Eterno. Iba a ser en Pesaj, o panes sin levadura, iba a ser en Shavuot, en la festividad de las semanas, las primicias, o también llamada Pentecostés, y en la festividad de las cabañas o tabernáculos, que es llamada Sukkot en hebreo.
Bien, luego de esto, Moisés interceder delante del eterno Dios, el eterno renovar el pacto con su pueblo. Dice que estuvo allí durante 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre todas las tablas las palabras del pacto, incluidas las 10 palabras llamadas los 10 mandamientos. ¿Qué sucede con esto? Que al descender Moisés, dice que la gloria del Eterno estaba reflejada en su rostro, que resplandecía. Entonces nos habla, mencionamos en este caso dos tipos de gloria. La gloria Kabod, que es la que se queda, y la gloria Tiferet, la que se expande, la que en el proceso de intimidad, de obediencia, de sumisión al eterno Dios, esta gloria se va expandiendo. La gloria entonces estaba reflejada en el rostro de Moisés, y dice que él, al descender, el pueblo tenía temor de acercársele por causa de la gloria del Eterno en él. Él llamó a Aarón y a los principales del pueblo, les instruyó, les contó el perdón de que sí iba a continuar el Eterno con ellos, sí los había tomado nuevamente por pueblo, y les instruyó las palabras del pacto. Luego dice que el pueblo fue y Moisés los instruyó en las palabras del pacto. Es también nuestra labor, por Moisés ser tipo de Yeshua. Yeshua es la Torah viviente, Él nos da su Torah, Él la da a nosotros a conocer, pero nosotros también tenemos que reproducirla sobre la tierra, reproducirlo en los demás pueblos, la Torah del eterno Dios. Es más allá de decir Dios te ama, es una oración de fe, eres salvo, ya. No, es la cultura del reino, es la cultura del eterno Dios, son los principios de vida del eterno dejados en su palabra, y las señales del pacto del eterno Dios con su pueblo, para que seamos diferenciados del resto de las naciones. Es muy diferente a lo que nos has enseñado de solo decir Dios te ama, es una oración de fe y ya eres salvo, te vas para el cielo. ¿Qué diferencia tenemos acá? Debemos escudriñar las escrituras, porque ahí tenemos la vida. Bien, de esta forma terminamos las porciones de esta semana, los episodios de la porción de esta semana, y entramos a la sección de Yeshua en la Torah. Hemos hablado ya en algunos aspectos de Yeshua, aquí lo mencionamos nuevamente. La fuente de bronce habla de Yeshua, que Él es nuestra fuente también. Él es la Torah, hablábamos de que Él era la Torah, es nuestro reflejo, debemos caminar como Él, pero también habla de la fuente. En el último día, dice Juan 7:37, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Y Ezequiel 36:25 dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Cuando Yeshua fue estocado con la lanza allá en el madero, dice que salió agua y sangre de él. El agua es tipo de la Torah, es tipo de la palabra, y él lavó a su novia por la palabra, la Torah. Otro ejemplo que ya lo hemos mencionado, lo repasamos para culminar. Moisés como intercesor de todo esto que hizo. Yeshua es el máximo intercesor, vino a cumplir, Moisés era tipo de Yeshua, por eso Yeshua es el máximo intercesor delante del Padre, porque también se ofreció por nosotros. 1 Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre, el Mesías. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por medio de mí. Él es el único camino y el mediador. Bien, otro aspecto es el Cordero, como lo mencionaba. No lo dijimos anteriormente, pero aquí sí lo mencionamos para finalizar. En Éxodo 34:19, todo el que abre matriz es mío, y todo primerizo de tu ganado parido macho sea buey o carnero, iba a ser de él, del eterno Dios. Pero todo primerizo de asno lo sustituirás con un cordero. Es decir, el primero era una ofrenda para el eterno, el primogénito de buey, de cordero, de macho, iba a ser para el eterno Dios siempre. No había ahí duda o cabida o que lo iban a pagar por rescate, iban a dar tanto. No, era del eterno en ofrenda para él como primogénito.
Todo primogénito era para él, pero el asno no podía ofrecerse en sacrificio. No era un animal apto para ofrecerse en sacrificio. Por lo tanto, ¿qué se debía hacer? Debía pagarse un rescate por él. ¿Cómo se iba a pagar un rescate? Iba a ser sustituido por un cordero. ¿De qué nos habla esto? Yeshua es el Cordero Santo, preparado desde antes de la fundación del mundo para ser ofrecido en sustitución por nosotros. Por eso dice, si no lo sustituyes, lo desnucarás. Redimirás a todo primogénito de tus hijos y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Es decir, los hombres, los primogénitos, también debían ser redimidos. Había que pagar un rescate o hacer una sustitución por ellos. Nuevamente nos habla de Yeshua. Es más allá que ver solo Yeshua ofrecido el sacrificio. No, Él murió por nosotros, pero debemos entender cuál es la razón. ¿Cuál es la base, el fundamento de la obra redentora de Yeshua en el madero por nosotros? ¿Cuál es la base? La Torá. Lo estamos estudiando, lo estamos profundizando. La Torá sigue vigente y si no nos sumergimos en ella, no entenderemos a plenitud la obra del Mesías. De esta forma, entonces, culminamos la enseñanza de esta semana, terminamos en las especificaciones del Eterno para Moisés. Vemos una etapa cumbre, culminante en sus vidas, donde Moisés intercede por ellos y ahora el Eterno los toma nuevamente por pueblo. Quiero culminar entonces proclamando sobre tu vida de que el Eterno Dios te ha escogido por pueblo para sí, para que vivas de acuerdo a sus mandamientos, a su Torá, a sus principios, fiel a Él, y que en nuestro caminar de acuerdo a la Torá, a los principios, a los mandamientos del Eterno en la Torá, que es Yeshua, la Torá viviente en nosotros, expedimos el perfume del novio, la fragancia delante del Eterno Dios en todo lugar, como un altar de incienso, como un altar de adoración viviente para Él. Shabbat Shalom. Pasamos entonces a la Haftará de esta semana. Bien, la Haftará correspondiente a esta semana la vamos a encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, desde el verso 1 al 39. Y en este capítulo se nos habla un poco sobre lo que es Elías con los profetas de Baal. Y ya vamos a estar resumiendo y hablando un poco de eso. Nos enseña la escritura y nos comienza hablando en este capítulo que dice que pasados muchos días vino palabra del Eterno a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Pues en este momento había hambre, grave hambre en Samaria, aún sus animales, sus cultivos pues estaban siendo también afectados, ya que no había lluvia. Entonces dice la escritura que Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria, lo dice acá el verso 22. Entonces, el verso 2, perdón. Anteriormente el Dios Eterno le había dicho a Elías que se escondiera, pero ahora era el momento para que se presentara. Es decir, hay un tiempo para esconderse y hay un tiempo en el Eterno Dios para presentarse ante el mundo. Entonces había llegado el tiempo de que Elías pues se presentara ante Acab. Dice también acá la escritura, resaltando algunos aspectos importantes y parafraseando un poco estos versículos, dice la escritura que Acab mandó a llamar a su mayordomo Abdías, y hay algo que dice y es bien importante tener en cuenta. Dice que este hombre Abdías era temeroso del Dios eterno, es decir, aunque pertenecía, era mayordomo de Acab, este hombre dice que era temeroso del Dios eterno. Y ya vamos a ver por qué dice que era temeroso y qué hizo este hombre llamado Abdías. Dice el verso 4 que cuando Jezabel mandó a destruir a todos los profetas del Dios eterno, Abdías tomó
a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es decir, este hombre estaba arriesgando su propia vida, ya que si sus amos pues se daban cuenta de lo que él estaba haciendo, evidentemente iba a morir. Sin embargo, había algo en este hombre, había una inclinación, había un temor al Dios eterno, reconocía a Elías como profeta, como siervo del Dios eterno, ya lo vamos a ver más adelante, y él decidió hacer esta acción bastante arriesgada, pero que esto iba a provocar también que él pues consiguiera favor, y obviamente pues el Dios eterno vio su intención, vio su corazón con todo lo que él hizo. Entonces dice la escritura que Acab le dijo a Abdías que debían ir por el país para buscar aguas de la fuente donde consiguieran, ya que debían de sustentar a sus animales. Como les dije anteriormente, pues había hambre, estaba ocurriendo algo bien terrible en la tierra y pues no querían que murieran, ellos querían conservar con vida a sus caballos, sus mulas, para poder tener pues también con qué sustentarse. Entonces Acab y Abdías dice que se dividieron los caminos. Acab fue por un camino, Abdías fue por otro camino. Y dice la escritura que Abdías, cuando emprendió este viaje yendo por ese camino, se encontró con Elías y dice que él lo reconoció y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y es bastante interesante ver esto porque ¿acaso no era Acab el señor de Abdías? ¿Acaso no era él su amo, no era su mayordomo, no era su rey? Pero como les dije, este hombre pues sabía, reconocía la autoridad y el llamado que había en Elías. Entonces le dice: ¿no eres tú mi señor Elías? Y dice que Elías le responde: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pues ya anteriormente se habían ocurrido estos altercados, pero de que Acab mandara a buscar a Elías, pero no le había encontrado. Entonces la respuesta de Abdías es la siguiente: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? ¿Por qué él le dice esto o por qué le indica esto? Ya vamos a ver. Primero le dice él: vive el eterno tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. A todos han respondido: no está aquí. Y a reino y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Entonces ya había una búsqueda anterior a todo esto, sin embargo no habían sido exitosas, no habían logrado localizar la ubicación de Elías. Entonces dice: y ahora tú me dices, le dice Abdías a Elías, ahora tú me dices, ve a tu amo, aquí está Elías. Evidentemente él le responde o le dice: si yo voy, cuando regresemos a buscarte ya tú no vas a estar y mi amo me va a matar, porque ya esto había acontecido. En el verso 13 le dice algo bien importante: no ha sido dicho a mi Señor, nuevamente le dice y lo reconoce, a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Eterno, escondía 100 varones de los profetas del Eterno de 50 en 50 y los mantuve con pan y agua. Le indica esto Abdías a Elías: ¿acaso el Dios Eterno no te ha dicho lo que yo hice? Y ahora dices tú: ve y di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Dice entonces que Elías le dijo: viva el Eterno de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, es decir, hoy me mostraré a Acab. También Elías pudo identificar, pudo reconocer, pudo ver la intención, la acción de este hombre Abdías. Dice entonces que Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y vino Acab a encontrarse con Elías. Y cuando Acab le vio, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Verdaderamente, qué descaro el de Acab el decirle esto a Elías. Pero él le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Eterno y siguiendo a los Baales. Y es acá donde vemos un poco esta
semejanza o esta asimilación entre la parashá y la haftará. Y es que vimos en la parashá, en el capítulo 32, como el pueblo se había inclinado a adorar al becerro de oro, lo que realizó Moisés como ese intercesor, como ese hombre también escogido por el Dios eterno. En este momento entonces vemos como también el pueblo estaba inclinado hacia los profetas de Baal, y en este momento es Elías, ese hombre que Dios escoge para demostrarle al pueblo quién era el Dios verdadero. Dice la escritura que llegan entonces y dice Elías: envía pues ahora y congrega a todos Israel en el monte Carmelo, y los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Eterno es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, el pueblo no dijo nada en ese momento. Resulta que el pueblo de Israel estaba en una condición espiritual tibia. Ellos querían dar algo de devoción tanto al Eterno como a Baal, pero el Dios de Israel no estaba interesado en tal devoción dividida. El Padre Eterno ha sido radical, lo hemos visto, lo hemos estudiado, que Él es un Dios celoso. Entonces, espiritualmente hablando, Israel era como un compañero infiel en el matrimonio, lo que vimos cuando ocurre el quebranto de las tablas del pacto, quien no quiere renunciar a su compañero de matrimonio, pero también quiere renunciar a su amante ilícito. Entonces, el compañero de matrimonio tiene un reclamo legítimo a la devoción exclusiva de su cónyuge, es decir, el Dios eterno es un Dios celoso. Dice entonces el verso 22: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Eterno, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ojo, vemos algo acá cuando él dice: solo yo he quedado profeta del Eterno. Esto probablemente no era cierto, porque Elías tenía razones para saber que él no era el único que había quedado, ya que cuando se encontró, cuando estaba conversando con Abdías, él le dijo que había ocultado a estos profetas en las cuevas cuando ocurrió la persecución de Jezabel. Entonces dice el verso 23: déjensenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y le pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Vemos acá las diferencias y cómo el Dios eterno se va a glorificar. Él, por decir, le da ventaja a los profetas de Baal, y aún él decide hacer algo diferente. Él dice: yo no voy a colocar fuego. Y ya vamos a ver más adelante otra acción que toma Elías para demostrar quién era el Dios verdadero. Entonces dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Eterno. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea el Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Es decir, todos estuvieron de acuerdo con lo que se iba a realizar. Entonces ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, es decir, los profetas de Baal hicieron lo que debían hacer. Y dice que desde la mañana hasta el mediodía decían: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Como leemos nuevamente, Elías, por decir, les da la ventaja: bueno, háganlo ustedes primero. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos y les decía: gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertar
retarle. Es decir, acá Elías es un poco sarcástico y se burla de ellos porque pasaba el tiempo y no les respondían sus dioses. ¿Qué pasa? Que Elías sí estaba confiado, sí sabía quién era el Dios verdadero. Y dice que ellos seguían clamando a grandes voces y aún se sajaron con cuchillos hasta correr la sangre sobre ellos. ¿Qué vemos acá también? Importante, el carácter define a un profeta y no sus dones. 100 profetas oran, y algo acá que también podemos ver bien interesante, y es que esos 100 profetas que oraban en las cuevas, los que estaban de 50 en 50. En Primera de Reyes 18:3, estos hombres, a través de su intercesión profética, crearon un escenario en el cual Elías iría a ser un instrumento poderoso en las manos del Eterno. Pasó el mediodía y ellos seguían gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera, ni escuchara. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se acercó y Elías arregló el altar del Eterno que estaba arruinado. Ya el tiempo, lo que se le había dado a los profetas de Baal, ya hasta aquí llegó. Ahora sí, Elías dice: es mi turno, es el turno del Eterno Dios de demostrar que Él era el Dios verdadero. Que vemos también que Elías entonces dependía completamente del Dios eterno. Acá, como bien lo indica, el altar del Eterno estaba deteriorado y Elías pasó cierto tiempo reparándolo, colocando las piedras dispersas de modo que la estructura volviera a estar unida. Y eso fue una acción que debió aumentar la expectativa de los presentes. Y vienen acá los aspectos bien importantes. Dice que Elías toma también, como lo indicamos, toma las 12 piedras conforme obviamente a las 12 tribus de los hijos de Israel y conforme a los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra del Eterno, diciendo: Israel sea tu nombre. Edificó con las piedras un altar al nombre del Eterno y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso en la leña, es decir, las instrucciones que se habían indicado. Pero ahora Elías hace algo, toma una acción, algo que no hicieron los profetas de Baal, pero él lo hace para demostrar con mayor fuerza la obra de Dios eterno en todo esto. Y dice que él dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña, y haced esto otra vez. Y dijo que lo hicieron otra vez, y hacedlo la tercera vez. Y dijo de nuevo, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua que corría alrededor del altar también se había llenado de agua la zanja. Los profetas de Baal tuvieron la oportunidad de montar su leña, picar su buey, y no ocurrió nada, pero Elías decide echarle agua a todo esto para que ellos vieran lo que iba a acontecer en este momento. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. En ningún momento Elías se coloca por encima del Dios eterno o se quiere llevar la gloria de todo esto, para nada. Él reconoce al Padre como el Dios verdadero y le dice: yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Eterno, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Eterno, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del Eterno y consumió el altar. Evidentemente el fuego no vino de abajo hacia arriba, cayó desde el cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué hermoso, qué extraordinario el Dios eterno, lo que ocurrió en este lugar, lo que el pueblo pudo percibir una vez más, pudo ver la
pueblo se postraron y dijeron, el Eterno es el Dios, el Eterno es el Dios. Es decir, en ese momento ellos nuevamente reconocieron quién era el Dios verdadero e inclinaron su corazón al Padre. Elías entonces fue un estrado en las manos de Dios para enjuiciar las tinieblas, es decir, para enjuiciar a Baal en este momento. Anuló por su decreto el poder del enemigo, lo avergonzó y provocó que la dimensión de lo eterno y sobrenatural incubara el plano terrenal subyugando. De esta manera damos por terminada las enseñanzas tanto de la Parashá como de la Haftará del día de hoy, viendo entonces que el Padre es un Dios celoso, que Él es el único Dios y que Él quería demostrarle a su pueblo a través de su obra, a través de sus manifestaciones, que Él era el Dios verdadero. Les damos las gracias por habernos acompañado esta semana en esta porción, en este estudio, sin antes invitarle que nuevamente pueda acompañarnos el siguiente sábado 10 de la mañana en la porción de la Parashá número 22. Les bendecimos, les amamos y Shabbat Shalom para todos.